y aplicó hoy. Por eso va a haber cine debate. Por eso lo llevé al Santi, porque él fue lo que es del área de cine. Claro. Sí. Ahí Buenas con, tardes. eh, Buenas tardes. No sé si me Buenas escuchan. tardes, profesor. Sí, Buenas muy bien. tardes. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar nuestra charla del día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre algunas cuestiones que hacen al proceso electoral y que tienen mucha relación con el sistema electoral paraguayo, ¿verdad? Porque cada país tiene sus particularidades que responden a la idiosincrasia de cada país, de cada pueblo, y entonces no es que sea mejor ni peor en un lugar, sino que lo importante es que responda a lo que la gente en ese país quiere y a lo que les da seguridad en el proceso electoral. Bueno, nosotros tenemos el Código Electoral Paraguayo, que es el marco general que establece los procedimientos para la elección. Es la ley 834/96. Y vamos a hablar primero del registro electoral. El registro electoral es más conocido por todos nosotros como el registro cívico permanente. ¿Y por qué se dice registro cívico permanente? Porque un ciudadano que se inscribe en este registro tiene ya hasta que él decida cambiar un lugar asegurado en donde él va a votar. O sea, cada persona se inscribe en el lugar más cercano a su domicilio y en ese mismo lugar va a votar siempre hasta que el ciudadano, por propia decisión, cambie su lugar de votación, ya sea porque en la misma ciudad le queda más cómodo o porque se trasladó de un lugar a otro. Entonces, el artículo 106 dice, en cuanto como título lleva composición y formación del registro cívico permanente y de los registros cívicos de los distritos. Es bueno saber que la unidad es el registro cívico distrital. ¿Qué es un distrito? Un distrito es igual a un municipio. Cada municipio constituye un distrito. Y el artículo 106 dice, cada distrito electoral de la República
tendrá un registro cívico permanente de electores para cargo de presidente de la República, miembro de la Cámara de Senadores y Diputados, parlamentario del Mercosur, que ya no hay, ya se borró esa figura como cargo electivo, gobernador, junta departamental, intendente municipal, miembro de juntas municipales, convencionales constituyentes y referentes. Todas estas, para todas estas elecciones, se conforma un registro cívico permanente. El artículo 107 dice: cada municipio del interior del país formará un distrito electoral. La capital de la República formará un solo distrito electoral. O sea, Asunción, como cualquier otra ciudad, constituye un distrito electoral. El artículo 108 dice: para conformación de las juntas cívicas parroquiales en la capital de la República, esta formará un solo colegio electoral. Si bien en Asunción se conforman 6 juntas cívicas para mejor administración, la capital es un solo colegio electoral. Nosotros tenemos juntas cívicas en Asunción, una junta cívica que es de la Encarnación, que es la zona, digamos, de hacia Sajonia. La Catedral, que es la zona céntrica. San Roque, que son los barrio Jara, Ciudad Nueva, Las Mercedes, etc. Luego tenemos Santísima Trinidad, luego tenemos La Recoleta, que es de La Recoleta hasta la terminal, y por último, se creó una parroquia, digamos, en Ceballos Cue, cosa que no está en la ciudad de Asunción, digamos, establecida esa parroquia. Nosotros la creamos para mayor comodidad de organización. El artículo 109 dice: el registro cívico permanente se compondrá del registro cívico nacional y el de extranjeros. Porque ustedes saben que los extranjeros también tienen derecho a voto, inclusive a ser elegidos en las elecciones municipales. No así en las elecciones nacionales, donde no votan. Pero ahora también tenemos, desde la modificación del artículo 120 de la Constitución, a través de una enmienda constitucional que otorgó a los paraguayos residentes en el exterior la calidad de electores, también hay un registro cívico de paraguayos residentes en el extranjero. O sea que hoy tenemos 3 registros cívicos. Yo les decía, los que componen el registro cívico nacional votan en las elecciones nacionales y municipales. Los extranjeros votan solamente en las municipales y los paraguayos residentes en el exterior votan solamente en las nacionales, no así en las municipales. Los partidos políticos y alianzas, movimientos políticos también, y también las concertaciones podrán obtener copias de ellos impresas o en medios magnéticos de uso informático. Bueno, ¿cuál es el sistema de inscripción que tenemos en Paraguay? Inicialmente, nosotros decimos que la inscripción es obligatoria.
porque la Constitución y la ley electoral dicen que es obligatoria la participación del ciudadano en los procesos electorales, o sea, en las elecciones. Y, por lo tanto, la inscripción es obligatoria. Pero, ¿qué es lo que ocurre con esta situación? La ley 834, que es el Código Electoral Paraguayo, prevé una sanción para los que no votan, ¿verdad? No es un delito, sino que es una falta. Y la falta se castiga con multa. O sea que está establecida una multa para los que no votan. Pero, ¿por qué la justicia electoral nunca pudo cobrar esa multa? Porque la ley no estableció el órgano perceptor de la multa. O sea, no dijo quién tiene que cobrar la multa. Y como estamos en el derecho administrativo, donde lo que no está permitido está prohibido, entonces, como nosotros en la ley 635 no tenemos la competencia para cobrar multas, entonces la justicia nunca pudo cobrar. Con los años hemos intentado que se nos otorgue esa facultad. O sea, la competencia para cobrar multa. Y hasta hace aproximadamente 2 años, la ley modificó el artículo de la ley 635 y estableció que la multa por no votar iba a ser cobrada por la justicia electoral. O sea, nos otorgó la competencia. Pero la ley que nosotros pretendíamos establecía algunas sanciones para aquellos ciudadanos que no votaban y tampoco pagaban la multa. Entonces, la idea era que el que no pague la multa no se pueda acoger a ciertos beneficios, ¿verdad? Pero eso la gente y la prensa dijeron que era la muerte civil de las personas y derogaron esa parte, sacaron esa parte de la ley. Y entonces hoy es obligatorio inscribirse, pero si no te inscribís, está una multa que te aplica la justicia electoral. Pero si no pagas la multa, no hay ninguna sanción. O sea, ¿quién va a pagar la multa? Nadie va a venir a pagar la multa. Es lo mismo que yo les diga a ustedes, cada vez que pasan en semáforo amarillo, vayan a la municipalidad y paguen 100.000 guaraníes. ¿Quién se va a ir? Y si no pago, ¿qué pasa? Y no pasa nada. Entonces, la ley resulta otra vez inocua, inservible, inútil. ¿Por qué? Porque nadie va a pagar. Si no pagando no pasa nada, ¿para qué voy a pagar? ¿Verdad? Entonces, ese es un problema muy serio de nuestra inscripción. Entonces, hoy, con toda seguridad podemos decir que en la práctica la inscripción en Paraguay es voluntaria. Si no querés inscribir, no te inscribís. Si no querés votar, no votás. Y no hay ninguna sanción. Ahora, las formas de inscripción.
en todos los países se elige cómo va a ser la inscripción. Si va a ser automática o va a ser calificada, o sea que la persona se presente a una mesa de la justicia electoral y ante sus funcionarios designados designe, o sea, proceda a inscribirse en el registro cívico permanente, llenando lógicamente un formulario de solicitud. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con posterioridad a la calificación que fue inicialmente el mecanismo de inscripción, ahora hay una inscripción automática. Salió una ley que decía que aquellas personas que cumplan 18 años o que vayan a cumplir 18 años hasta el día antes de las elecciones, ya pueden inscribirse en el registro cívico permanente. Entonces, esta inscripción automática, hace que todos los paraguayos que tengan 18 años y que tengan cédula de identidad estén inmediatamente inscritos en el registro cívico permanente y por lo tanto habilitados para votar. Sin embargo, últimamente se volvió a cambiar la ley. O sea, antes se inscribían solamente los que vayan cumpliendo 18 años. Ahora la ley determinó una barbaridad que dice que todos los paraguayos que tengan cédula de identidad deben ingresar automáticamente al padrón electoral. Y bueno, ¿y por qué digo que es una barbaridad? Porque en este momento hemos identificado cerca de 1.500.000 ciudadanos paraguayos que tienen cédula de identidad. Sacaron cédula en algún momento de su vida, pero no están inscritos en el registro cívico permanente. Entonces nosotros tendríamos que meterle a esas 1.500.000 personas al padrón. Eso significa que de los 6 millones que aproximadamente, un poquito menos, vamos a hacer en las próximas elecciones nacionales, con eso estaríamos pasando a 6.500.000, a 7.500.000 electores, si le metemos a toda esa gente en forma automática. ¿Y cuál es nuestra dificultad para eso? Primero, hay gente que tiene cédula de identidad muy antigua. Desde el año 1923 se entrega cédula en Paraguay. Si yo me saqué una cédula en 1923, ya tuve que tener por lo menos 5 o 6 años. Que antes se sacaba con 10, con 12 años. O sea que esa gente que sacó cédula en esa época, hoy tiene 110, 120 años. Entonces, ¿qué ganamos con inscribirle a esa gente si ya no están en condiciones de votar? Entonces, lo único que hacemos es agrandar el padrón y gastar más dinero, porque hay que poner más mesas, más máquinas de votación, más equipo de transmisión de thread, más miembros de mesa, más veedores a los que hay que alimentar. O sea, más expedientes electorales. O sea,
muchísimos gastos representa incluir a las personas fallecidas o muy mayores en el padrón de cada país. Entonces, nosotros nos oponemos a que esa gente ingrese al padrón. No nos gusta. ¿Por qué? Porque una vez que ingresen al padrón, solamente le podemos sacar cuando tenemos en nuestro poder el certificado de defunción de esa persona. Mientras no tengamos el certificado de defunción en nuestro poder, nosotros no le podemos borrar a nadie del registro cívico permanente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema central? Vamos a meter miles y miles de personas fallecidas o con una edad que ya no les permite votar. Entonces, nosotros entendemos que la elección no puede, la inscripción no puede ampliarse hasta el punto de todos los que están en algún lugar del interior de la ciudad, ¿verdad? Tengan que tener una cédula, una inscripción automática, porque no sabemos cómo le vamos a sacar del padrón. Porque como le decía, solo le podemos sacar con certificado de defunción. Y hay gente que se traslada y se mueren en otros lugares, en otros países. Hay gente que se entierra en las estancias, en el campo. Hay de todo un poco. Hay gente que se entierra, pero no saca los certificados de defunción. Entonces nosotros no podemos saber quiénes viven y quiénes no viven. Bueno, esa es la razón por la cual nosotros nos oponemos a esta inscripción automática que hoy día están implementando. O sea que, sí, decime, hola, Dile, pues ya estamos llegando. no entiendo. Profe, ¿cómo te va? Bien, Una consulta. Usted podría, o sea, no tengo nomás a mano mi computadora, pero usted podría indicarnos cuál, esta última modificación que está mencionando, donde habla en línea general que todos los paraguayos con cédula de identidad tienen que formar parte del registro cívico permanente. O sea, ¿podrías indicarnos cuál es la última normativa, la última modificación que se realizó en ese? el número no sé, la verdad que no sé, no recuerdo ahora, La ley pero es sí, 7443/24. bueno, ahí tenés, ya alguien que tiene mejor memoria que yo, ¿verdad? Pero le decía que ahora dice que todos los paraguayos, por el hecho de tener cédula, tienen que entrar en el padrón. Nosotros, te reitero, no estamos de acuerdo con eso. Eso empeora el padrón, daña nuestro padrón. ¿Por qué? Primero, porque hay muchísima gente que va a entrar al padrón con domicilios totalmente desactualizados. Van a entrar al padrón miles de fallecidos. Van a entrar al padrón gente que nosotros no sabemos ni siquiera dónde vive, porque hace 8 o 9 años recién identificaciones, cuando se actualiza la cédula, le pide la actualización de dónde reside, ¿verdad? Entonces, para nosotros, este es un problema muy, muy serio, ¿verdad? Nos va a llenar de gente del padrón y sobre todo gente
que a la cual más de la mitad, les puedo asegurar, no están en condiciones de votar, porque ya murieron, porque ya se mudaron o porque no tienen ya la edad como para hacerlo. Hola, profesor. Sí, sí, Levanté un chiquito mi mano. sí, es que yo Eh, no les veo a ustedes, mi sí, reina, sí, no sí, les, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, hablamos, sí, pero hablamos, para marcar un poco el respeto al aula, ¿verdad? sí, Eh, Justamente en otros cursos que hemos hecho unos 2 años atrás, estuvimos nosotros siguiendo esta cuestión principalmente de la multa, de la sanción y de todos los inconvenientes que hacen que serían la no participación de los ciudadanos a su derecho a elegir, ¿verdad? Así que es en doble sentido, es un derecho y es una obligación en ambos sí, casos. Y refiriéndonos a lo que usted está diciendo respecto a la identidad, ¿cuál sería la institución en la cual nosotros tengamos la certeza de que la existencia de las personas, sus datos y un montón de cosas? Lo que habíamos mencionado es que en principio en esas instituciones se tendría que imponer un nuevo reglamento y un nuevo protocolo que incluya la obligatoriedad de actualización anual. Tenemos sistemas informáticos que a la distancia se puede hacer directamente una actualización, pero no quieren hacer. O sea que, y con el sistema que manejamos hasta ahora, prácticamente andamos peor que tortuga. O sea que prácticamente no existe una es certeza. Inclusive tenemos gente que tiene cédula falsa, cédula doble y un montón de cosas, y con esa ineptitud no se puede confiar algo tan importante como es el sistema electoral para basar la presencia o no presencia de los ciudadanos a el ejercicio de ese derecho, ¿verdad? Lo que también ese es un punto que habíamos referido. Otra cuestión que habíamos referido con respecto a la sanción. En realidad, la justicia electoral no es un órgano de aplicación de sanciones y la Constitución en el artículo en el artículo 17 establece los derechos procesales, que significa un debido proceso, juicio, posibilidad de presentarse, de ejercer su defensa y un montón de cosas. Entonces, también cargarle a la justicia electoral con una cuestión así es muy fuerte. Lo que sí se había hablado que sería el camino adecuado es modificar el Código Penal y dentro del Código Penal se habilite una posibilidad de digamos, incluir un proceso que sea especial para esto y ahí se haga la sanción, porque sí atañe a la destrucción de una cuestión muy importante que es la organización del Estado. Cuando no se participa en una elección, uno está directa o indirectamente torciendo la posibilidad de que tengamos una representatividad completa, firme, digamos, y jurídicamente válida, ¿verdad? O legítima, digamos, en todos los sentidos. Entonces, amerita incluirlo dentro del Código Penal y que sea el órgano jurisdiccional adecuado que tenga que aplicar sanciones. Por supuesto, sea multa o sea prisión, como sea, no importa cuál sea la sanción, pero tendría que estudiarse desde ese punto de vista. Y ahí sí vamos a liberar un poquito la carga que pesa sobre la justicia electoral, porque organizar y después sancionar otra vez y después seguir otra vez es una cuestión extremadamente grande y para mí no corresponde. Es lo que quería acotar, que ya se había analizado ese aspecto para incluir la mejora y que sería ese el camino. efectivamente, la justicia electoral no es un órgano que esté preparado para realizar este tipo de juicios, para aplicación de multas por faltas electorales, ni está organizado desde el punto de vista logístico y tampoco el Profe, punto... Sí, bueno, ahí dijiste, buenas tardes, profe, Luisa Rodríguez te saluda. Ahí dijiste sí, un punto clave, profesor, que la justicia electoral no está preparado logísticamente para sancionar a los ciudadanos que no se van a votar, porque la justicia electoral se tiene que descentralizar totalmente en todas en nuestras ciudades, ¿verdad?
Porque en el interior, por ejemplo, el profesor, en Encarnación, en Itapuapotú, por ejemplo, para irse a votar en un registro o en una escuela, tenés que caminar muchísimo y hay una extrema pobreza en ese lugar también. O sea que la justicia electoral, ahí dijiste una palabra clave, profesor, y te vuelvo a recalcar, en la parte logística. O sea, la justicia electoral se tiene que preparar si realmente va a sancionar o va a multar a aquel ciudadano que no se va a votar. Y yo no estoy de acuerdo que el Código Penal se modifique y que aquel ciudadano que no tiene la posibilidad porque está viviendo en una extrema pobreza, le esté sancionando y le esté multando. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, profesor. Muchas gracias. Bueno, con- continúo con mi idea. ¿Por qué digo que la justicia electoral no está preparada? Imagínense que en una elección no voten 1 millón de personas, que es una cifra bajísima. Si somos 6 millones de habitantes, por lo menos, si vamos a ver lo que ocurre normalmente, 1.500.000 personas no van a votar. Ustedes saben lo que significa notificar a 1.500.000 personas en todo el país. Tener cajeros que cobren las multas en cada ciudad de la República. O sea, el gasto va a ser infinitamente superior a lo que se puede recaudar. Eso es por el lado económico y logístico. Ahora, desde el lado jurisdiccional, fíjense que si yo detecto con las actas electorales, veo el padrón y saco quién votó y quién no votó. ¿Y qué pasa si un miembro de mesa, en vez de Juana Pérez, le votó a Luisa Pérez, que es la siguiente? O sea, una persona que votó va a figurar que no votó y la otra que no votó va a figurar, o sea, al revés. Y ahí vamos a aplicar la multa. Y ahí entonces tendríamos que ver una forma en la que el ciudadano pueda defenderse, traer su documento de certificado de votación, etcétera, lo cual le va a acarrear una molestia enorme al ciudadano y va a gastar más plata en eso, a lo mejor que en la multa. O sea, es una situación muy incómoda para la justicia electoral desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de, como les decía, la organización desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurisdiccional. Desde todo punto de Profesor, vista, sí. profe, yo a todo eso que usted más está mencionando y conociendo lo que es el fin de la justicia penal en sí, realmente en un juicio independiente a lo que es la elección en sí, únicamente vos vas a poder plantificar las cuestiones que hacen a tu justificación. Si vos tenés una causal de justificación, imagínese, por ejemplo, que un día antes se te haya robado tu cédula allá en Ibicuí y vos tenías que votar en Cazapá. ¿Cómo te vas a ir de Ibicuí a Cazapá después de que se te asaltó y sin documento? Eso solamente en un juicio, en un proceso penal o en un proceso pertinente vas a poder acreditar. La justicia electoral no puede, y aparte de eso, que la atribución de la justicia electoral es llevar adelante los procesos electorales para el ejercicio del sufragio. Esa es su atribución. Y poner una sanción, para mí que lo que tenemos que pedir de alguna manera es que los benditos parlamentarios trabajen en un proceso que sea adecuado. Café negro, 1.500. Bueno, a la última persona no le entendí. Bueno, yo les decía y les reitero, para mí esto representa un problema porque las justificaciones también están fijadas
en el código electoral. O sea, una persona que se encuentra a 50 kilómetros de su domicilio no está obligada a votar. Entonces, eso tendría que justificarse. La persona que está postrada en cama en un hospital también. ¿Quiénes le van a dar esos justificativos y hasta qué fecha para que pueda presentar como una excusa para no ser multado? O sea, las dificultades son enormes y genera para la justicia electoral un ámbito de actuación impropio al cumplimiento de su función. Creo que en eso quedamos claros y estamos todos contestes con eso. Bueno, ¿cuáles son las causas de suspensión en el ejercicio del derecho a sufragio? Son inhabilitaciones aplicables a un ciudadano nacional o extranjero y en el registro cívico permanente. Son causa de eliminación del registro cívico permanente, el fallecimiento, el cambio de domicilio a otro distrito electoral. O sea, lo que se le saca de un distrito y se le pone a otro. La ausencia de país por más de 5 años, que eso ya no está vigente. Porque ahora los paraguayos también tienen derecho a voto en el exterior. La pérdida de la ciudadanía y la circunstancia de haber hecho lugar por la autoridad electoral competente durante el periodo de tachas y reclamos a la impugnación deducida contra algún inscrito en el registro cívico permanente. O sea, esas son las personas que no van a poder sufragar. Al crearse un nuevo distrito, la dirección del registro electoral constituirá en él una oficina distrital que se encargará inmediatamente de la formación del registro cívico local. Aquí tenemos siempre un problema. Resulta que al crearse un municipio, ese municipio se está desprendiendo territorialmente de otro municipio o de más de un municipio. Hay veces que un municipio se crea sacándole un territorio un poquito a 2 o 3 municipios. Entonces ahí es donde entramos en el problema de determinar quiénes van a votar en ese nuevo municipio creado. Por ejemplo, si un municipio se desprende de otro y en ese municipio que se creó hay un local de votación, empieza a facilitarse las cosas. Porque entonces todas esas personas que están inscritas en ese local del nuevo distrito, le dejamos ahí para que voten el nuevo distrito. Pero inmediatamente tenemos que habilitar una oficina del registro electoral en ese lugar para que la gente que quiera inscribirse en ese distrito pueda hacerlo para poder votar ya en el local de votación que corresponde a ese distrito. Pero no terminan ahí los problemas. ¿Qué es lo que pasa? Hay un distrito A y tiene una compañía que es B. Se hace la elección municipal en ese distrito y lo que es compañía también se candidatan en ese distrito. Y vamos a suponer que 2 personas fueron electas como concejales en ese municipio. Y luego, al separarse estos municipios,
se crea otro municipio con sus nuevas autoridades que tienen que ser electas y con un nuevo registro cívico. Pero esas dos personas que son de ese lugar, que era una compañía, siguen siendo concejales municipales en el que era el distrito madre. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué nosotros vamos a tener concejales que ya pertenecen a otro distrito? Te dice la gente. Y no dejan de tener razón. Porque entonces en el distrito nuevo, que generalmente es más chico, están sus 9 concejales de ese distrito, más 2 concejales que se quedaron de la elección anterior en el distrito del cual se desprendieron. O sea, hay un problema serio en ese campo. Por eso sería bueno que cuando se crea un nuevo distrito, la primera elección se haga recién cuando el periodo electoral establezca elecciones municipales. Entonces vamos a dejar de tener esa problemática, porque ya muchas demandas, discusiones generó ese tema. Bueno, la inscripción en el Registro Cívico Nacional y en el de extranjeros se hará desde el 1 de marzo al 30 de diciembre de cada año ante las mesas inscriptoras que funcionen de martes a domingo, inclusive feriados, en los locales indicados por la autoridad correspondiente de la justicia electoral. Este artículo 130 está incompleto porque acá no figura la inscripción automática, ¿verdad? Ahora, el artículo 131. A los efectos de este código, se entiende por domicilio o vecindad la residencia habitual del elector, de conformidad con las reglas establecidas en el Código Civil. La constancia de residencia será otorgada por el juzgado de paz local. Miren, acá tenemos un problema que se presenta todos los años. Resulta que para ser miembro de intendente o miembro de la Junta Municipal, se requiere una antigüedad de 5 años de residencia en el territorio, si es que uno no es nativo de esa ciudad. Y si es nativo, se requiere 1 año de vivir en esa ciudad. Pero, ¿cómo se prueba eso? Mucha gente quiere probar eso diciendo que es a ver cuándo se inscribió en ese distrito. Pero acá este artículo de la ley dice que la residencia habitual del elector se maneja por las reglas establecidas en el Código Civil. Y el Código Civil establece que para probar la residencia se puede usar cualquier tipo de prueba. O sea, yo puedo llevar una boleta de la ANDE, puedo llevar algún impuesto que pago, puedo ver si mis hijos están estudiando en una escuela en ese lugar. O sea, cualquier medio de prueba se puede presentar para saber si esa persona vive o no hay. Y mucha gente quiere eliminarle a esa persona y que no sea candidato a esa intendencia por el hecho de que no se inscribió a tiempo. Pero en los juicios que se hicieron en los tribunales electorales, ya se determinó
que la inscripción en el registro no es la única prueba, sino que la persona puede probar que vive en un lugar con cualquier medio de prueba. Incluso hay que entender claramente que si yo llevo en una ciudad y tengo una casa y tengo mi vehículo registrado y saqué mi libreta de conducir ahí y tengo un juez de paz que me dice que vivo ahí, no hay nada que hacer. Eso está ya probado que la persona vive ahí y ya no se le puede impugnar. Ya es imposible impugnarla a esa persona porque se le va a reconocer como que reside en esa ciudad y que entonces puede ocupar un cargo municipal. Bueno, el 132 serán inscritos en el Registro Cívico Nacional y en el extranjero quienes hayan cumplido 18 años de edad o vayan a cumplirlo hasta el día inmediatamente anterior a los comicios, siempre que no se hallen comprendidas en las causales de exclusión del artículo 114. O sea, si yo ya tengo 18 años, voy a entrar al padrón y también voy a entrar si hasta el día antes de las elecciones, ¿verdad? Que en esta ocasión va a ser el 4 de octubre. Entonces, esta persona ya va a entrar al padrón si cumple 18 hasta el día antes, hasta el 3. Entonces, bueno, la inscripción se solicitará en formularios triplicados, que será firmada por el inscrito y por los inscriptores, y presentar al registro electoral distrital. Los que no sepan firmar o no puedan hacerlo, estamparán su huella dactilar digital en la solicitud. Los datos que deberá contener la solicitud son los siguientes: distrito, que es el municipio, fecha, apellido y nombre según conste de la cédula de identidad, estado civil, domicilio, profesión u oficio, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad y número de entidad exhibida, número de cédula de identidad. En caso de inscripción de paraguayo residente en el extranjero, se considerará documento válido inmediatamente la cédula de identidad o el pasaporte. El interesado suministrará personalmente los datos requeridos, bajo juramento o promesa de ser verdaderos, asumiendo la responsabilidad penal por las declaraciones de mala fe. Dicha responsabilidad se extiende a la declaración que no le afecta inhabilidad para inscribirse. O sea, que la persona tiene que proporcionar sus datos si se va a inscribir. Y también, si tiene una solución relacionada a un domicilio que él declare en forma tramposa, fraudulenta, entonces ahí nosotros, desde la justicia electoral, cuando yo ocupaba el cargo de dirección del registro, nosotros hacíamos verificación in situ. O sea, vamos a ir a las casas donde la gente declaraba que vivía y nos encontramos que en una casa había 80 inscritos, que algunos estaban inscritos en medio del campo, otros en una estación de servicio, etc. Bueno, esas son para nosotros inscripciones fraudulentas. Y es importante señalar que le eliminábamos de ese lugar
y le dejamos en el lugar donde votaba anteriormente, ¿verdad? Porque no puede ser que una ciudad pequeña de repente vayan y inscriban 2.000 personas en esa ciudad y con eso se puede torcer el resultado electoral en una ciudad pequeña. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de otro problema enorme que tiene nuestra ley, que son las tachas y reclamos. ¿Alguien sabe definirme qué son las tachas y reclamos? Nadie se anima. Profesor, Sí, estoy tratando de pensar cómo definirlo exactamente. Una tacha es cuestionar la presencia de una persona, ¿verdad? En el sí, padrón, o ya eso, sea por en el cualquier tipo de registro. falencias que pueda Sí, contener su registro. sí, Puede ser su perfecto. número, su localización, como usted mencionaba, etcétera. Un Sí, montón de cosas que pueden existir. Y el sí, reclamo es cuando el particular, por ejemplo, por alguna falencia también acude a reclamar su falta de inclusión, ¿verdad? claro, Que se le incluya en el padrón o que se lo ubique donde tiene su domicilio, que claro. se corrija su número de cédula. En ese sentido es, pero ante la autoridad jurisdiccional y dentro de un plazo que establece la justicia electoral dentro de su calendario electoral. Así mismo. Bueno, las tachas es cuando yo, ciudadano o partido político, solicito que una persona que se encuentra en el prepadrón participe del proceso electoral. Generalmente se tacha porque esa persona no vive en el distrito. Porque mucha gente tiene la costumbre de trasladarse de un lugar a otro para votar por algún pariente, amigo, novio, concubino o lo que sea. Yo, por ejemplo, me candidato en la ciudad de Capiatá y busco a mis parientes, vecinos, amigos de las ciudades vecinas o no tan vecinas y les llevo a inscribir dando domicilios falsos y entonces quedan habilitados para votar en un municipio al que no le corresponde. Y como bien vos dijiste, el reclamo es cuando yo, ciudadano, que tengo todas las condiciones para estar en el padrón de una ciudad, de repente no estoy. Entonces voy y digo, ¿por qué a mí me sacan si yo tengo acá mi inscripción, tengo la edad, tengo el domicilio, tengo todo? Entonces, y pónganme en el padrón. Eso es en síntesis. Ahora, con respecto a la fecha, sí, hay un pequeño error. No es que nosotros pongamos eso, digamos, en el cronograma electoral en forma habitual, sino que todos los años la justicia electoral cierra la inscripción el 30 de diciembre. Ahora, eso se hace una publicación durante el mes de enero. O sea, se pone de manifiesto el prepadrón electoral, ¿verdad? Bueno, yo digo, acá se escribieron fulano, 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 y todo el mundo está en ese listado durante el mes de enero. Y durante ese mismo mes, los particulares o los partidos
pueden presentar las tachas y reclamos que consideren pertinentes. La ley dificulta un poco este trabajo. ¿En qué sentido? En que dice que el que tacha tiene que presentar las pruebas. Y eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo soy un pueblo chiquito, ponele, de Villa Florida, una ciudad que no tiene compañías. Y yo sé que una persona no vive en Villa Florida, pero está en el padrón. Entonces, ¿qué tengo que pedir yo? Que se le saque a esa persona del padrón. ¿Verdad? Pero esa persona va a ir a figurar en el lugar donde anteriormente estaba. O si se inscribió por primera vez, no va a quedar en ningún lugar. O sea, no va a estar inscrito. Ahora, ¿cuál es el problema de esta situación? Resulta que todo esto está preparado para que no sirva para nada. ¿Y por qué este sistema de tachas no sirve? Porque, como les decía, en enero yo tengo que presentar las tachas a las personas que no viven en la ciudad. Y tengo que presentar las pruebas, dice la ley. ¿Y cómo yo voy a saber, por ejemplo, que Juancito Pérez, que no vive en Villa Florida, está viviendo en Capiatá, o que está viviendo en Luque, o donde sea? Claro que es un problema, porque yo realmente no sé qué pasó ahí y dónde vive la persona, ¿verdad? Ese es el primer problema. Segundo problema, en el mes de enero, los políticos y toda la gente está de vacaciones. Nadie le da pelota a la fecha y existen muy pocas tachas. Otro problema, que, miren, yo voy y me inscribo en una ciudad. La mejor forma para que nunca me saquen del padrón de esa ciudad es dar un domicilio falso. ¿Por qué? Porque la ley dice que el juez debe llamar a una comparecencia ante el juzgado, una audiencia legal, para que el ciudadano se defienda. De esto también puede participar el tachador, o sea, el que presentó la tacha, y el que se defiende. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la parte ridícula de todo esto? Que si yo doy un domicilio falso, no me van a encontrar para notificarme. Y si no me notifican, yo no estoy obligado a irme. Entonces, miles de personas van a ir a notificarle en el domicilio que dice vivir, pero no le va a encontrar. Y la Corte ya determinó que si no hay notificación y si no hay una audiencia para que el ciudadano se defienda, no va a haber tachas. No pueden haber tachas. Eso es lo que hay que entender. Entonces,
¿Cuál es la mejor forma para que yo nunca salga del padrón de esa ciudad? Dar un domicilio falso. No me van a encontrar, no me voy a ir a la audiencia y no me van a sacar. Sin embargo, la persona que está en regla y alguien me reclama y dice, este tipo vive en tal lugar, se va el ujier, me encuentra en el lugar, me notifica y yo sí tengo que irme a la audiencia y resulta que ella me encontró en la casa donde yo vivo. O sea, se tiene que ir a la audiencia el que está en la casa en la que vive y no se va a la audiencia y no se le puede sacar a ese tipo que no hizo nada para tener zafarse de una tacha. Ahora, en el reclamo sí es más fácil, porque el reclamo no necesita que haya una, ¿cómo te voy a decir? Una acción judicial. Simplemente el reclamo resuelve la justicia electoral en base, digo yo, señor, ¿por qué me incluyó en Capiatá si yo el 12 de abril me inscribí en Luque? Entonces se viene, se revisa y dice, sí señor, usted tiene razón. Se escribió en Luque y se le ordena que se le inscriba ahí. Y se le saca al otro para que figure en Miami nuevamente. Se dan cuenta cómo el reclamo es más fácil, porque no hace falta ninguna prueba, ¿verdad? Es estoy o no estoy, es prácticamente. Esa es la situación delicada de las tachas y reclamos de las que nadie se ocupa. Ya le hablamos a todos los políticos sobre la problemática, sobre lo que eso significa, pero no hay caso. Hasta ahora no. Bueno, ¿qué dice sobre las tachas y reclamos? El artículo 144 del registro electoral dice, los reclamos y tachas que diera lugar las inscripciones del pliego de publicaciones serán deducidos por escrito durante el mes de enero de cada año ante el responsable del registro electoral distrital respectivo, al que elevará los antecedentes al juzgado competente para su resolución. Los partidos, movimientos y alianzas comunicarán al juzgado electoral competente el nombre de sus representantes oficiales a los efectos de deducir las tachas y reclamos que sean de su interés. El artículo 146. Todo ciudadano con capacidad legal para votar podrá reclamar su inclusión y pedir su inscripción. Los que estuvieran inscritos podrán también tachar la anotación de otro ciudadano nacional o extranjero en el registro electoral respectivo. El extranjero solo podrá ejercer este derecho respecto del registro electoral siempre que estuviese inscrito. Las tachas podrán referirse a las inscripciones legales efectuadas en los años anteriores. Presentación de un reclamo. Presentado un reclamo se introducirá una tacha por escrito. El juez electoral lo resolverá hasta el 20 de febrero de cada año. 20 días nomás tiene el juzgado para pronunciarse si una persona va a votar o no. Debiendo al efecto citar a los adinerados, a los interesados en audiencia verbal, en la que estos deberán producir las pruebas que tuvieran y resolverá el incidente dentro del término señalado por este artículo. Me van a disculpar, estoy un poquito ronco, pero vamos adelante. Artículo 148
Terminado el periodo de tacha y reclamo, la justicia electoral anotará la rectificación aceptada por el juzgado electoral en el pliego de publicaciones del año y en el registro de los años anteriores, debiendo respecto a este último anular la inscripción tachada. Inmediatamente reunirá a la dirección del registro electoral la lista a la que se refiere el artículo 116. Las tachas. Las tachas contra la inclusión en el registro cívico permanente del ciudadano serán presentadas por escrito ante el juez electoral de la circunscripción correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el Código Electoral y con esta ley. Podrán ser presentadas por cualquier elector o por los apoderados de las organizaciones políticas debidamente acreditados. Podrá acompañar los medios masivos o proponer diligencia que estime conveniente. Publicidad de las tachas. Dentro de los 5 días después del vencimiento del plazo para la presentación de tachas, el juez electoral ordenará su publicación en la página web de la justicia y remitirá a la dirección del registro electoral para su puesta de manifiesto en sus oficinas digitales. Plazo de descargo del afectado. Dentro de los 15 días de haberse publicado el listado de electores tachados, lo mismo podrán presentar su descargo. Verificación en el sitio. Finalizado el plazo de la presentación de un descargo o cuando el juez electoral lo considere pertinente, ordenará a la dirección del registro electoral la comprobación acerca de la veracidad del domicilio declarado por el tachado a través de las oficinas distritales correspondientes. Las oficinas distritales de la dirección del registro electoral realizarán la comprobación in situ dentro del plazo de 25 días. Informarán al juez electoral. Acá está lo que nosotros hicimos, hacer verificación in situ. Nosotros anulamos de Asunción más de 9.000 inscripciones fraudulentas. De Villa Florida unas 800. De y también otra importante cantidad. De Luque como 1.400. Todas inscripciones fraudulentas, ¿verdad? Porque dan domicilio inexistentes. Y hasta ahora sigue esa práctica. Pero nosotros tratamos de impedir que sea tan fácil, porque antes la gente le trasladaba a otra gente, firmando por ellos. Ahora, en la oficina distrital estamos pidiendo, primero, que las personas vengan directamente a la oficina para trasladarse de un distrito a otro. Si yo quiero ir en Luque a Areguá, tengo que ir a la oficina. Ahí tengo que hacer mi traslado, no en otro lugar o ir a otro lado más allá. Después tiene que firmar 3 veces la solicitud en 3 lugares para que no haga cualquier garabato nomás como firma. ¿Y para qué eso? Para asegurarnos de que es la persona misma la que está firmando. Entonces, si esa persona es realmente la que está firmando, entonces nosotros también le obligamos a firmar una declaración jurada donde él dice que está en conocimiento de las sanciones que le pueden venir si es que se pilla que él tiene una dirección equivocada o fraudulenta.
Tacha de paraguayos residentes en el extranjero. En las tachas en el registro cívico permanente de paraguayos residentes en el extranjero tendrán competencia los juzgados electorales de la capital y en grado de apelación del Tribunal Electoral de la capital, segunda sala. Supletoriedad. En la tramitación de estos procesos serán aplicables supletoriamente las disposiciones de este capítulo en lo pertinente. Ahora los reclamos. Legitimación activa. Todo ciudadano tiene derecho a presentar reclamo contra su exclusión del registro cívico permanente. La presentación será ante el juzgado electoral correspondiente, debiendo presentar los recados que aprueben el derecho invocado, de conformidad con lo dispuesto en el Código Electoral y esta ley. Resolución, apelación. El juzgado electoral, en base de las pruebas RIMAE y diligencia que estime conveniente, dictará resolución sobre un plazo establecido en el cronograma electoral, la cual será apelable de conformidad con lo dispuesto a este capítulo, y su decisión causará ejecutoria. Reclamo de paraguayos residentes en el extranjero. En los reclamos presentados en el registro cívico permanente de paraguayos residentes en el extranjero tendrán competencia los juzgados electorales de la capital y en grado de apelación el Tribunal Electoral de la capital, segunda sala. Supletoriedad. En la tramitación de este proceso serán aplicables supletoriamente las disposiciones de este capítulo en lo pertinente. Bueno, ahora, ¿cómo se depura y se actualiza el padrón? La depuración del registro electoral es permanente, excepto durante el periodo comprendido entre 90 días antes y 30 días posteriores a la fecha de la elección. La depuración tiene por objeto excluir del registro electoral las inscripciones correspondientes a las personas fallecidas y declaradas presuntamente fallecidas por sentencia judicial, la persona inhabilitada o declarada en interdicción, las inscripciones repetidas dejando solo la realizada en último término, las inscripciones hechas fraudulentamente, los ausentes del país por más de 5 años y los tachados. Artículo 150. El inscrito deberá presentarse ante el registro electoral distrital, comunicar las modificaciones que sufriere su nombre por cambio de estado o decisión judicial y el de su domicilio, debiendo exhibir los documentos correspondientes para la consignación de la corrección en el registro civil. Los datos que se pueden modificar no son solamente el domicilio. También puede ser que yo haya sido reconocido por mi padre, por ejemplo, y cambié de apellido. Puede ser que mi cédula antes decía fulana de fulano y ahora ya no dice, o viceversa, o se casó y dice María Esther López de García, ¿verdad? O sea, todos esos cambios pueden ser comunicados a más del domicilio, ¿verdad? Ahora, artículo 151. A los efectos de la depuración del registro cívico permanente, los encargados del registro civil comunicarán obligatoriamente y mensualmente el deceso de toda persona nacional o extranjera mayor de 18 años al responsable del registro electoral distrital de la vecindad del fallecido y a la dirección del registro electoral. Los jueces y tribunales
remitirán copia a la dirección del registro electoral y el registro electoral distrital respectivo de las sentencias que resuelvan condenas de inhabilidad establecida en este código dentro de los 15 días de ejecutoriada. La Dirección General del Servicio de Reclutamiento y Movilización de la Fuerza Armada comunicará a la Dirección del Registro Electoral la alta o la baja del servicio militar de los ciudadanos mayores. O sea, hay 3 cosas que depuran el padrón. Los fallecimientos comunicados por el registro civil, los jueces y tribunales que nos remiten copias de las sentencias que le hace perder su calidad de elector, y por último, las Fuerzas Armadas que nos notifican quiénes son los que están cumpliendo el servicio militar obligatorio para que podamos sacarle del padrón, o también aquellos que están estudiando en la academia militar o en la academia de policía. Bueno, este artículo 152 no tiene mucho sentido. Por último, para ir terminando, quiero hablar un poco sobre la sustitución de los candidatos. Muchas veces hay una discusión muy grande con respecto a quién le corresponde sustituirle a un senador, diputado, miembro de junta municipal, miembro de junta departamental, gobernadores, etc. El artículo 166, en caso de renuncia, inhabilidad o muerte de un candidato a cargo uninominal o unipersonal, luego de su oficialización, pero antes de las elecciones respectivas, se estará a la disposición de los estatutos de los partidos. Eso ya vimos ayer. Yo le expliqué el caso de Lino Oviedo, que fue sustituido por el Cuba Grau, que era su candidato a vice, y de vice se fue el segundo más votado de presidente, que era Argaña. Y se conformó una nueva dupla. Pero cada partido tiene una forma diferente de definir. Por lo tanto, tienen que ver a las disposiciones del estatuto social o de lo que establece su partido. Artículo 161. En caso de renuncia, inhabilidad o muerte de algún candidato electo antes de su incorporación, le sustituirá aquel que en la lista de titulares de su partido o alianza lo siga en el orden respectivo. Esto también ya aplicamos aquí. Si muere un titular de senador antes de asumir, le sigue el siguiente titular de su partido. En caso de renuncia, inhabilidad o muerte de un candidato unipersonal electo, pero antes de haber asumido el cargo, se estará a lo dispuesto por la Constitución y las leyes. Y en artículo 163, en caso de renuncia, inhabilidad, muerte o permiso de un miembro ya incorporado, lo sustituirá aquel que en la lista respectiva de suplentes de su partido o movimiento político figure en el orden de prelación. El mismo sistema regirá para las alianzas, salvo que las partes hayan acordado otro diferente. O sea, si yo, senador, que ya asumí, tengo una renuncia, inhabilidad o muerte, me sustituye el siguiente suplente. El artículo 164 ya no tiene vigencia. Actualmente le expliqué ya ayer, pero yo quiero reiterar esto porque esto es un foco de conflicto permanente y es bueno que todos sepamos que si una
una persona de un partido político en la Cámara de Senadores tiene un lugar entre los 30 suplentes, se le va a dar un suplente a esa persona. Siempre va a tener un suplente. Y cuando ese suplente asuma la titularidad, la justicia electoral le va a designar al siguiente suplente para que se quede ahí en ese cargo. O sea que siempre los partidos van a tener representantes en la Cámara si es que ese espacio ellos ganaron. Así que por ese lado ya no hay ese inconveniente. Bueno, yo quiero llegar hasta acá porque si avanzamos en la convocatoria y las competencias es una cuestión muy larga y ya no hace al sistema electoral el tema de las convocatorias y compañía. Yo quiero terminar acá esta parte de los sistemas electorales. Creo que tocamos ya los grandes sistemas electorales, en qué se diferencian, la influencia que tienen. Ya hemos tocado cuáles son los sistemas mayoritarios, los sistemas proporcionales, cuál es el sistema electoral paraguayo, qué es lo que estamos haciendo en ese campo electoral, etc. Por lo tanto, quiero dejar abierta la posibilidad de que ustedes me hagan las preguntas que consideren pertinentes, todas las dudas que tengan, y yo en estos días vamos a preparar una prueba que ya la gente de IP le va a estar indicando cuándo va a ser, y vamos a hacer una pequeña prueba para que podamos tener también una calificación de cada uno de ustedes. Yo les pido disculpas nuevamente, estoy ya con la garganta muy dañada, pero quedo atento a lo que ustedes me puedan preguntar, las dudas que tengan. Así que tienen la palabra. Profesor, con todo respeto, yo sé de su trayectoria, yo sé de lo que han estado trabajando arduamente dentro del ámbito electoral, pero nosotros como auditorio, como parte del país que recibe el resultado del trabajo de ustedes, tenemos una impresión bastante rara que se escucha en el día a día con respecto a las modificaciones que hemos incluido en las nuevas leyes, en los sistemas, las maneras, de las listas abiertas y un montón de cosas, en el cual lo que yo puedo rescatar dentro de mi trabajo político habitual es justamente que hay una inquietud porque nosotros no vemos exactamente si vamos para adelante o no. Y la pregunta mía hoy, dando esta clase, es precisamente si usted a mí me puede dar su impresión, que si nosotros, ¿qué le parece a usted? ¿Que estamos mejorando o que nos estancamos o que cuál sería el panorama de la cuestión electoral que nos interesa a todos? Bueno, como primera medida yo quiero dejar en claro que todas las modificaciones que se hacen al código electoral emanan del Parlamento y con la promulgación del Poder Ejecutivo. Para decir la verdad, a nosotros las cámaras del Congreso no nos dan ni media pelota con respecto a las modificaciones que queremos incluir. Tenemos muchas ideas. Hace 12 años presentamos un proyecto de modificación de leyes electorales
que incluye el Código Electoral y también la Ley de Organización de la Justicia Electoral. Y nunca fue tratado. Este año yo justamente presidí la subcomisión de legislación de la justicia electoral. Hemos planteado un nuevo código electoral prácticamente, con las soluciones posibles a todo lo que nosotros encontramos como problemas organizativos de las elecciones, y sin embargo tampoco hemos avanzado en nada. Y las modificaciones se hacen por arranques individuales. Agarra un diputado y dice, voy a presentar una ley que prohíbe tal cosa. Se trata y se aprueba. No hay sistematicidad. De repente esa ley se contrapone a otra. No son complementarias. Perjudica en otras cuestiones a la organización. Entonces, nosotros consideramos que estamos en un vaivén. De repente puede haber alguna modificación que ayude, pero inmediatamente otra que perjudica, y así vamos. Yo a esta altura estaría imposibilitado de decirte si estamos mejorando o empeorando, porque en realidad nosotros no estamos conformes con la legislación que se va aprobando en el Parlamento. Entonces, profesor, concluyendo, probablemente coincidamos de que nuestro sistema parlamentario en sí adolece de muchas falencias, principalmente en el control de la constitucionalidad y las garantías que tendrían que primar dentro del Parlamento, en el ejercicio parlamentario para la aprobación de una ley. Ahí es donde estamos bien flojos. Y realmente queremos que nuestra república progrese. Pensamos en cierta manera que el sistema de listas abiertas nos daría un poco de respiro, pero mi opinión personal desde un principio ha sido pensar que eso tendría que hacerse en forma paulatina, incluir la lista abierta en una etapa y por lo menos, digamos, en las internas, y después ya nos vamos dentro de la que con listas cerradas en las generales o una cosa de esa, porque de repente el hombre es un animal de costumbre y cambiar a la ciudadanía así de un sopetón no nos va a dar resultado, decía yo. Y su respuesta es muy adecuada, profesor. Agradezco la deferencia, agradezco las clases de primer nivel. Una vez más, el IPEL se está luciendo. Bueno, muchas gracias. No sé, ¿hay alguna otra persona que quiera manifestar alguna duda, inquietud, comentario, reto, lo que quieran? Bueno, si no hay otra cuestión, yo les voy a liberar por hoy. Ya IPEL le estará comunicando horario y todo eso para hacer una prueba y el mecanismo para hacerla. Y vamos a estar en eso para poder también calificar un poco lo que ustedes aprendieron y y también ocultar un poco las opiniones de ustedes. Yo quiero decirle que desde la justicia electoral y en el plano personal, yo soy muy respetuoso de las opiniones porque nadie tiene la verdad absoluta. La política es una prueba permanente de ir avanzando hacia lo que creemos debe ser una democracia justa, equitativa, y
en esa intención estamos en la justicia electoral. Pero quiero decirles que el camino no es fácil. Tenemos intereses encontrados, personales, grupales, partidarios, muy fuertes. Y nosotros no hacemos lo que queremos, sino lo que podemos dentro del marco que las leyes nos imponen. Entonces, yo les quiero decir que si todos juntos podemos ir tratando de mejorar nuestro sistema electoral, de mejorar la participación ciudadana, de concienciar a la gente. Y yo creo que ustedes que tienen la posibilidad de participar de este tipo de charlas, de este intercambio de conocimiento que estamos haciendo entre nosotros, entre ustedes y nosotros, ustedes tienen que saber que son gente privilegiada de la sociedad. Tienen esta posibilidad y cada uno de ustedes tiene la obligación de constituirse en un camino para que otras personas, un puente, una antena, para que otras personas también puedan adquirir los conocimientos que nos permita construir una patria mejor. Así que muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Bueno.